Bienvenidos a nuestro tutorial sobre algoritmia. En este caso vamos a resolver un problema utilizando ciclos fundamentalmente. Mi nombre es Hernán Pájaro y el problema que ven en pantalla es el que vamos a resolver. Cuando ustedes se enfrenten a este tipo de problemas hay que leer bastante, o sea, hay que leer 2, 3, 4 las veces que sean necesarias. Antes de yo iniciar este video, este problema no lo conozco, o sea, no lo he resuelto. Sin embargo, lo leí un par de veces antes de iniciar el video para, digamos, tener en cuenta algunos puntos que debemos tener en cuenta. Tal como lo he mencionado anteriormente, si uno lo lee un par de veces, una de esas veces hay que subrayar algunos aspectos clave como para que la mente las tenga firme. Y aunque esto es un texto algo largo, pero sin embargo vamos a mirar los puntos clave. La idea es de que hay una boletería que se va a vender en Barranquilla. Hay 3 tipos de boletas: palco, VIP y gradería. Se dispone una cantidad de boletas de cada tipo de boleta. De palco hay un número, de VIP hay un número y de uno y que usted debe leer. Entonces, digamos que la primera parte clave es que hay 3 tipos de boletas. Ya, eso es una información importante. Y que usted debe leer esa cantidad de boletas. La cantidad de boletas de los 3 tipos usted la debe leer. Hay un costo que también se tiene aquí de cada tipo de boleta. O sea que básicamente uno, pues calculando la cantidad, pues puede calcular el dinero si lo piden. Cada persona que compra se debe leer el número de su cédula y la cantidad de boletas a comprar. Fíjense que hay otro dato importante: cédula y la cantidad de boletas a comprar. Entonces aquí tenemos 3 entradas por aquí y un número indeterminado de personas que se va a leer. No se tiene el número de personas que se va a leer. Cada persona puede comprar un solo tipo de boleta y si se le venden, si hay existencias. Otra información que también ahí está. Si no hay asistencia suficiente, a esa persona no se le vende y se escribe un mensaje: no hay suficiente boleta. Fíjense, este es a veces un tipo de condiciones que van contra el sentido común, porque si una persona llega a comprar boletas, pues ella puede decir: no hay 20 pero hay 10, entonces véndame 10. Pues miren que la condición del algoritmo no dice eso, o sea, no se dice que si no hay existencia suficiente se le venden las existencias que hayan. No dice. Dice: si no hay asistencia suficiente, a esa persona no se le vende y se escribe un mensaje: no hay suficientes boletas. Es decir, que la persona pierde el puesto en la cola porque viene otra persona de atrás. Podría decir: bueno, entonces véndame 10 y no 20 porque hay solo 10. Esta parte puede ocurrir en algunos problemas que se le presenten, en donde la condición sea un poco extraña y poco común, pero usted no puede suponer nada. No suponga nada. En algoritmo es mejor no suponer nada, salvo que sea excesivamente, pero normalmente no suponga nada. Mejor contemplar las variantes en el algoritmo que entrar a suponer, por ejemplo, que aquí que se le venden a la persona las boletas que hayan. No, simplemente la persona no se le vende, o sea, se lee una nueva persona. El algoritmo termina cuando se acaben todas las boletas de los 3 tipos o el dueño del evento decida no vender más. Con esta regla de que no venden las boletas sino de la cantidad que la persona diga y haya esa cantidad, pues es posible que se presente que no se vendan todas las boletas, porque es posible que las personas que vienen no sepan la información de cuánto hay y digan una cantidad mayor. Solo se le venderían a personas que tengan una cantidad menor que la existencia, lo cual es un poco anti sentido común, pero ese es el caso. O el dueño del evento decida, es decir, que termina cuando se vendan todas las boletas, o el
Entonces de alguna manera hay que decirle en el algoritmo cuando haya una bandera que diga listo, no vendo más por tiempo. Por ejemplo, ya se acabaron, es el último día, última hora, ya no puede vender más, entonces hay que acabar la venta por un banderazo. Recuerden que una bandera es un switch. Aquí podría utilizarse switch para controlar esto. Evidentemente no sería un ciclo para, porque yo no sé el número de personas que van a comprar, porque eso depende de las boletas y también depende de cada persona que llega. Puede comprar un número determinado, que puede ser de una, de dos, de más boletas, y como no tenemos ese valor, pues no se puede saber. Fíjense que dice: responde a la siguiente pregunta. Esto quiere decir que son las salidas. Las entradas ya las tenemos: cédula y cantidad de boletas a comprar, el número de cada boleta, VIP, palco y gradería. Entonces ya van 3, y acá pues un número que va en el ciclo de lectura, que son 2, son 7, perdón, 5 entradas. Una en un ciclo, que es la cédula y la cantidad de boletas a comprar, y afuera los 3 tipos de boletas que hay, la cantidad de boletas de cada tipo que hay. Entonces las preguntas siguientes son: ¿cuántas boletas para palco se vendieron y cuántas quedaron sin vender? Quiere decir que debemos contar cada vez que se venda una boleta de palco, cada cantidad que se venda, hay que sumarle en un contador de boletas de palco y cuántas quedaron sin vender. Entonces, cuántas quedaron sin vender es que al final del algoritmo restamos el número de boletas de palco que se definieron al principio menos las boletas vendidas. Es posible que hayan quedado 0 o más boletas. ¿Cuánto dinero se recopiló por las ventas VIP? Pues si contamos cuántas boletas VIP se venden, al final del ciclo podemos determinar el número de boletas por el precio, que vale 250.000, y se obtendrían cuánto dinero se recopiló en boletas VIP. ¿Cuántas boletas para galería se dejaron de vender por no haber existencia suficiente? Aquí pues, para poder resolver esta parte, pues debemos, cada vez que una boleta de gradería, cada vez que no se venda por cantidad, porque no hay existencia, porque llegó la persona y digo: quiero 10 boletas de gradería, pero habían 5, esas 10 se perdieron. Entonces hay que contarlas, o sea, las ventas perdidas hay que contarlas. Y al final se podría decir cuántas boletas para gradería se perdieron. Y el total de dinero recopilado puede ser la suma de todas las boletas de cada tipo multiplicada por el precio de cada una. O sea, una suma producto. Fíjate que bueno, en esta leída donde ya se subraya y se están pensando ya en qué alternativa de solución, vemos que un para no es, o sea que está entre un mientras que y un hasta que, un haga hasta. Serían los dos tipos de ciclos que hemos visto siempre. O sea que este queda descartado porque no se sabe, no hay un límite de personas a leer. El límite depende de la cantidad que cada uno compre. Entonces puede estar entre un mientras que y un haga hasta. A priori puede uno no tener claro cuál usar, cualquiera de los dos serviría. Lo cierto es que hay una condición que se puede cumplir en cualquier momento: se vende la última boleta y debe salirse, o viceversa, no se ha vendido y hay unas que ya se vendieron 2 pero falta una. Entonces las condiciones son, digamos, para salir podría ser un banderazo, es decir, podríamos decir mientras que un switch sea igual a 0, y lo prendemos cuando se cumpla la condición que se necesita, que es que esta que está aquí, el algoritmo termina cuando se acaben todas las boletas, o sea que el número de boletas en existencia sea 0 de cada tipo, o el dueño del evento decida que termina por tiempo, es decir, ya no se han vendido y hay que cerrar, entonces hay que terminar. Eso sería también en cada vez que la persona lee, cada vez que se leen las cédulas, se preguntan que si quiere continuar. ¿Sí? Cada vez que se procesa uno quiere continuar, sí, para poder tener la decisión. Entonces hay una pregunta de desea continuar cada vez que lee
lee y procesa. ¿Quiere continuar? Sí. Entonces eso está en el ciclo. Bien, entonces ya con esta idea ya tenemos las salidas, que son, en este caso tenemos cuántas boletas de palco se vendieron y cuántas quedaron sin vender. Hay dos variables de salida. ¿Cuánto dinero se recopiló? Tres variables de salida. ¿Cuántas boletas paralelas se dejaron de vender por nada? Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5 variables de salida también, 5 salidas. Eso es importante, fíjense, siempre saber cuánto es la entrada, cuánto es la salida y después venimos del proceso. Entonces vamos a abrir aquí nuestro PCIN para empezar nuestro programa, nuestro algoritmo, perdón. Entonces fíjense que lo primero sería leer el número de boletas de cada tipo que hay, el número de boletas. Entonces vamos a poner aquí leer. Yo voy a poner número, ¿sí? Número de boletas de palco. Leer número de boletas de palco. Okay. Y para efectos de prueba, pues tenemos que poner un escribir para que salga el mensaje. Escribir, lea número boletas de palco. Y esto lo tenemos que leer 3 veces porque hay 3 tipos de boletas. Entonces tenemos lea número de boletas VIP y le vamos a poner a la variable en cuestión nVIP, o sea, número de boletas VIP, y lea número de boletas de gradería. Ok, y eso vamos a llamar a una variable número de boletas de gradería. Número, o sea, la n es número de palco, número de VIP y número de gradería. Entonces ya tenemos ahí, ya cumplimos esta parte de que estamos leyendo estos 2 puntos. Hay 3 tipos, palco, VIP y gradería, y la estoy leyendo. Ya llevo estos 2 puntos resueltos. Cada boleta de palco tiene un costo, aquí ya nos están dando el dato. Para cada persona que compra se debe leer un número. Entonces vamos a decidir al fin qué ciclo vamos a usar. Yo voy a usar inicialmente un mientras que, ¿sí? Entonces mientras que un switch sea igual a 0. Cuando tengan este tipo de algoritmos que no se sabe cuándo terminan y que hay una condición, en este caso hay 2, que todas las boletas se acaben o el tipo diga que quiere salir o terminar, es mejor colocar una bandera, que llaman esto. Entonces aquí yo voy a decirle a esta bandera que se inicialice en 0, por lo tanto siempre entraría, siempre estén pendientes de que entren al ciclo, y simplemente adentro pregunto cuando se cumpla la condición que yo necesito, pues pongo el switch en 1 y se sale. Esta es la manera de trabajar este tipo de condiciones. Es decir, ¿cuál sería la condición aquí? Pues en algún momento debo preguntar si se cumplen, si ya se vendieron todas las boletas o el dueño del evento decide que no quiere vender más. Entonces debemos leer cédula y cantidad de boletas a comprar. Eso es otra variable de entrada. Entonces eso obviamente lo vamos a leer dentro del ciclo, porque ya empieza a leer cédulas a la lata. Entonces aquí escribir entre cédula, okay, y le ponemos cédula, perdón, leer cédula, y el resto voy a leer entre cantidad de boletas. Ok,
C boletas, la cantidad de boletas. Pero fíjense que aquí viene, que no lo dice aquí, que es que cuando uno lee la cantidad de boletas, fíjense que no dice de qué tipo, pero dice, cada persona puede comprar solo de un tipo. Entonces fíjense que aunque no dicen explícitamente que se le debe ver qué boleta va a comprar, necesitamos ese dato porque lo desconocemos. Es decir, el hecho de que una persona dé la cédula y diga, mi cédula 72-135-40, deme 20. Entonces viene el vendedor y le pregunta, ¿20 de cuáles? Ese cuáles significa que hay que leer algo que diga que la respuesta que el usuario dice, no, deme 20 VIP o deme 5 VIP. ¿Correcto? Entonces ahí necesitamos una nueva lectura que sería escribir entre tipo de boleta. ¿Ok? Y vamos a leer en una variable que se llama tipo boleta. ¿Ok? Estamos leyendo una variable. Ahora, esa variable, ¿cómo la podemos definir? Bueno, fíjense que aquí hay una P, una B y una G. Podríamos ponerle tipo P, B o G para hacer más fácil, porque es fácilmente identificable. Entonces cuando leemos ya sabemos que podemos utilizar ese tipo de... Entonces fíjate, ya leímos los tres datos que necesitamos. Los tres datos que necesitamos, ahora vienen las preguntas, ¿no? Necesito saber de qué tipo es para contarla y empezar a mirar los casos que tenemos por cada tipo de boleta. Fíjense que a mí me piden cuántas boletas de palco se vendieron y cuántas quedaron sin vender. Entonces aquí vamos a empezar las preguntas con condicionales. Si las cantidad de boletas son de qué tipo, son menores o iguales que el número de boletas de palco, entonces se la puedo vender. ¿Sí? Entonces cuento las boletas vendidas y cuento las boletas vendidas y tengo que esperar a que termine el algoritmo para saber cuántas quedan. Si queda, entonces que el algoritmo no, que termine el ciclo. Entonces viene la pregunta, si entonces lo primero es preguntar por el tipo de boleta, indudablemente. Si el tipo de boleta es igual a palco, si el tipo boleta es igual a palco, aquí puse boleta con B pequeña, entonces hay que conservar el tipo. Si tipo de boleta es igual a P, es porque es palco. Entonces ahora tengo que preguntar si la boleta es de palco, tengo que ver si la cantidad que pide la persona es menor que las boletas que están de palco, o sea, N palco. Entonces aquí tengo que poner otro sí y preguntar si el número de boletas que acaba de entrar la persona, cantidad de boletas, o sea, C boletas, si el número de boletas que pide la persona es menor que N palco, ¿ok? N palco, aquí N palco en mayúscula. Si el número de boletas que acaba de pedir la persona es de palco, entonces yo pregunto si la cantidad de boletas que entró es menor que el número de boletas totales de palco, entonces el tipo se le puede vender. Puede ser igual, ¿cierto? Puede ser igual, puede ser menor o igual. Porque si son igual también se la venden. Si es menor también. Bien, entonces al yo vender las boletas tengo que tener un contador de boletas vendidas por cada una de los tipos de boletas. Entonces aquí voy a poner es B palco, va a ser una variable que me va a decir vendidas, cuántas vendidas, número de vendidas. Entonces aquí voy a poner B palco
B palco. O sea, ¿cuántas vendí? Pues no voy a contar de a una porque yo no vendí una. Vendí la cantidad de esta. Entonces a la cantidad de vendidas tengo que ponerle más B. Este tipo de cosas, los estudiantes podrían cometer el error de poner aquí más uno. No, yo vendí C boletas. Entonces, ventas de boletas de palco igual a venta de boletas de palco más las boletas que vendí. Esto es un acumulador. Tenemos que definirlo fuera del ciclo. Entonces lo pongo aquí. Las boletas de palco, 0. No he vendido ninguna al principio del algoritmo. Bien. Entonces, si eh, si las boletas son mayores que las boletas, no se le venden. Miren que aquí lo dice clarito. Si no hay existencia suficiente de esa boleta, no se le vende. Y se escribe un mensaje que diga no hay suficientes boletas. Esto está diciendo lo que vamos a hacer, no están diciendo lo que debemos hacer. Como en este caso el número de boletas no es menor o igual, sino dio mayor, no le puedo vender. Entonces tengo que escribir un mensaje que diga escribir no hay suficientes boletas. Pero fíjate, el tipo no puede comprar las que haya si no las hay, si no simplemente no se le vende. Y el algoritmo sigue, es decir, no se para ahí, simplemente aquí termina y sigue. En el caso de que para palco no se le vende. Okay. Ahora, es posible que el tipo de boleta no sea P, sino sea BIP. Entonces tenemos que aquí en el si no es palco, vamos a ver qué dice cuando no es palco. Boletas de palco, cuántas se quedaron sin vender, esto lo puedo saber después del ciclo. Cuánto dinero se recopiló por las boletas BIP, igual cuánto dinero pues es cantidad por precio, entonces tengo que calcular, igual tengo que contar las boletas de BIP. Entonces aquí tengo que hacer una pregunta, otro condicional que haga lo siguiente. Entonces, debo preguntar aquí si el tipo de boleta, si tipo boleta es igual a BIP, o sea B, que es lo que entra la persona, entonces la persona es BIP, por lo tanto voy a contar las boletas BIP. Entonces boletas BIP, tipo de boletas BIP es igual boletas BIP más, perdón, aquí tengo que hacer otra pregunta, igual que acá, si el tipo de boleta es BIP, tengo que hacer un sí, porque tengo que preguntar ahora si la cantidad de boletas que la persona entró, que es C boleta, es menor o igual que la cantidad el número de boletas BIP, mírenlo aquí, el número de boletas BIP, NBIP, NBIP. Si esto se da, quiere decir que hay boletas para venderle, o sea, porque es menor que el número total de boletas BIP que tenemos. Entonces se parece mucho a este. Voy a copiar porque se parece igualito y el algoritmo empieza a repetirse. Entonces aquí en vez de ser B palco es B BIP, o sea, una variable que me cuente cuántas boletas se han vendido de este tipo BIP. Automáticamente esta variable boletas BIP vendidas BIP, tengo que inicializarla en el ciclo aquí 0 porque es un contador acumulativo no multiplicativo. Bien, entonces por aquí voy. Entonces cuando el número de boletas BIP, veamos aquí cuando se recupera. Bien, fíjense que cuando se acaban las boletas del mismo tipo no se le vende, sigue esa condición clave ahí. Entonces pasa lo mismo, escribo no hay boleta suficiente, aquí no hay boleta suficiente.
Si el tipo de boleta no es eh, palco, no es VIP, pues porque es gradería. Entonces no es necesario preguntar. Vamos a cerrar aquí. No es necesario preguntar porque o son tres, o palco, o VIP o G. O sea que la G no hay que preguntarla. Bien, entonces significa que ya es G, o sea que es gradería. Veamos que hay, qué condiciones hay de gradería. ¿Cuántas boletas de gradería se dejaron de vender? Fíjense, ¿cuántas boletas para gradería se dejaron de vender por no haber existencia suficiente? O sea, yo necesito contar cuántas boletas no se vendieron. Miren la pregunta. Eso normalmente en la vida real se llaman ventas perdidas. Es decir, yo necesito contar cuánto perdí, cuánto dejé de vender por no haber existencias. Entonces yo debo contar lo que no vendí, no lo que vendí. Eso es importante. ¿Eso qué significa? Que en el algoritmo, ¿cómo calculo las ventas perdidas? Cuando el tipo es G, también debo hacer la misma pregunta. O sea, aquí preguntar si las boletas de la persona que me acaba de decir son menores que el último el último número de boletas que tenemos, que es n gradería. Cuando esta boleta sea menor o igual que n gradería, a la persona le podemos vender, es decir, lo mismo se repite igualito, pero entonces esto se llamaría boletas VIP, no, sino boletas gradería. Las boletas graderías se sumarían en las boletas vendidas, porque la persona pidió el número que había, así, ¿ok? Pero si no, quiere decir que no debería poner solo este mensaje, porque me dicen que yo debo, o si pongo que no hay suficientes boletas, también podría ponerlo, pero debo contar ahí que no se hace ninguna de estas, porque aquí donde yo sé que yo perdí ventas, porque en las boletas que me dio la persona no las había. Entonces yo debo tener aquí un contador de boletas perdidas. Entonces yo le voy a poner, pero fíjense que es boletas perdidas de gradería, porque son específicamente las que me piden, no me piden de las demás. Por lo tanto, yo debo tener una variable que se llame ventas perdidas de gradería. ¿Sí? La voy a poner así, ventas perdidas. La voy a poner ventas perdidas porque es la única, no se van a hacer ventas perdidas ni de VIP ni de palco. Entonces voy a ponerle ventas perdidas, una variable que me diga ventas perdidas. Ventas perdidas. Acuérdense que no se le suma a uno, sino la cantidad de boletas, porque esta venta la perdí. Ahí está. Vamos a grabar esto, que no lo he grabado. Esto se va a llamar evento boletas. Ventas perdidas más el contador de boletas. Después de todo, aquí puse boletas con B chiquita, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ceboletas. Ceboletas aquí. Entonces ya tengo las ventas perdidas. Para las tipo G, que es esto. Aquí voy a poner esto para que se entienda. Entonces el tipo es G cuando entre aquí, porque no es ni B, ni P, ni B, entonces G. Entonces aquí estoy contando las ventas perdidas, lo que no se pudieron vender. O sea que al final del ciclo me debe quedar aquí cuántas boletas de gradería perdí. Ok, entonces fíjense que ya vamos por que ya las ventas perdidas las tengo. Ahora tengo que controlar cómo termina el algoritmo. Fíjense. Bueno, aquí dice ya tengo cuánto dinero recuperó las ventas VIP. Ya la tengo, porque si yo tengo las ventas de boletería de VIP, ya la multiplico por el precio. ¿Cuántas boletas de gradería se dejaron de vender? Esa es la que estoy contando. O sea, si tengo las ventas perdidas, son las ventas que se dejaron de vender.
y el total de dinero recopilado pues es la suma de todo, es decir, vamos a ver cómo resolvemos esa parte. ¿Cómo calculo las ventas totales? Pues las ventas VIP, la venta de gradería más la venta de palco, o sea, la suma de este por el precio más las cantidad de boletas VIP por su precio más la venta de gradería por su precio sería el valor total. Eso lo podemos hacer pero fuera del ciclo, adentro no, porque solo sé cuánto vende en total cuando termine. Ahora nos queda pendiente cómo salimos de aquí, cómo salimos de este mientras, cuando ponemos el switch en 1 para que se salga de ahí. Entonces la condición, cada vez que lean, la condición es que cuando el número de boletas de cada uno, estas boletas, sean iguales al número correspondiente, o sea, BVIP sea igual a NVIP, pues va a dar 0, es decir, cuando yo logre vender todas las boletas vendidas, o sea, cuando la diferencia entre NVIP menos las boletas vendidas es de 0, yo acabo de vender las boletas estas. Lo mismo pasa con las boletas de gradería y lo mismo pasa con las boletas de palco. Entonces aquí preguntamos, aquí podríamos hacer la pregunta, un sí condicional por aquí y vemos cómo hacemos. Entonces si el número de boletas que vendí, o sea, si el número de boletas, si B palco, a ver cómo traduzco eso, si B palco es igual a N palco, es que vendí todas las boletas. ¿Ok? Si B palco igual a N palco es porque vendí las boletas de palco. Y si N VIP aquí, si las boletas de VIP, las vendidas VIP es igual a número de VIP, es que vendí todas las VIP. Y la otra que estamos viendo es B gradería. Si B gradería, en este caso es igual a N gradería, si yo logro que eso se dé, si yo logro que estas sean iguales es porque vendí todas las boletas. ¿Ok? Pero además de eso, si eso se da, el switch queda 1. Aquí también podríamos agarrar o podríamos poner un paréntesis aquí, o sea, si todas estas se cumplen es porque se vendieron todas las boletas, o es posible que la persona no quiera continuar. ¿Se acuerdan? El jefe o el dueño del evento puede decidir no terminar cuando dice, o el dueño del evento. Entonces el dueño del evento, esa es una entrada que no hemos tenido en cuenta, entonces vamos a ponerle aquí o podemos tener una variable que se llame seguimos, estilo Wilfrido Vargas. Seguimos, si seguimos igual así es que el tipo quiere seguir, pero si el seguimos igual a no, el tipo quiere parar. Entonces en ese caso, cuando seguimos igual a no importa lo que dé aquí, el tipo para. Pero si se cumple esta, también para, porque puede que el tipo quiera seguir, pero se vendieron todas. Entonces aquí cogemos el switch y lo ponemos en 1. Automáticamente se va a salir cuando llegue aquí arriba. Ok, switch igual a 1, vamos a ponerle la asignación correcta. Switch igual a 1. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Pues que siga. Entonces no necesitamos el si no, entonces se quita aquí y queda así. Entonces repito, aquí está la condición para salir. Esas son las ventajas que no tiene el para, mientras que tiene eso.
y el uso de banderas cuando las condiciones son aparentemente complejas para el cumplimiento. Entonces aquí, pero fíjate, este seguimos es una variable que debemos leer. ¿Y dónde se lee eso? Pues cada vez que entre la cédula, la persona tendría que colocar si quiere seguir. Y podría ser aquí. Lo ideal es aquí, porque acá no. ¿Sí? Porque si la persona dice que no, procesaría. Entonces, aquí no procesaría, sino se saldría de una vez. Fíjense esto. Si yo coloco la pregunta aquí entre seguimos, si la persona no quiere seguir, me tocaría poner un condicional aquí, preguntar si quiere seguir y volarme todo esto para que no se ejecute. Pero entonces mejor hacerlo aquí. Entonces aquí voy a leer seguimos. La variable seguimos y aquí voy a poner un escribe para que la persona entienda un escribir. Desea continuar la venta. Entonces pone un sí o un no. Una S o una N. ¿Ya? Y aquí leemos seguimos, que lee una S o una N. Si la persona entra una N, es que no quiere seguir. Cualquier cosa, si escribe S o cualquier palabra, entraría, se volaría esto, por lo tanto continuaría. Solo cuando escriba no es que funciona. Si la persona podría uno colocar aquí en minúscula cuando entre una N minúscula, pero bueno, esos son hilar muy fino, no nos interesa. Simplifiquemos esa parte y ya, si un cliente le pide a uno algo, pues uno tendría que cumplirle aquí la condición de que es minúscula, mayúscula, etcétera. Entonces, aquí estaría listo la condición de salida del algoritmo. Cuando el algoritmo se sale, es que nosotros podemos entonces responder algunas preguntas. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿cuántas boletas para palco se vendieron y cuántas quedaron sin vender? Entonces, ¿cómo respondo a esa pregunta? Pues, ¿cuántas boletas vendí? ¿Cuántas boletas se vendieron? ¿Y cuántas dejaron de vender? Bueno, listo. Entonces, aquí voy a colocar, escribir, empiezo la salida, escribir, boletas de palco se vendieron, el contador de boletas de palco, o sea, ¿dónde está? B palco, vendidas palco. Entonces la coloco aquí. Se dejaron de vender, pues la diferencia entre N palco menos B palco. ¿Ok? Entre N palco menos B palco. Bien, lo mismo pasaría, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto dinero se recopiló por boletas VIP? Pues cuánto dinero sería escribir se recopiló por ventas VIP. Pues obviamente aquí sí tengo que decir precio por cantidad. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la boleta VIP que se vendieron? Pues B VIP. Correcto, la pongo por aquí. Por el precio de B VIP, que es 250.000. Ahí respondería la pregunta, verifiquemos. ¿Cuánto dinero se recopiló por la venta VIP? Por el número de boletas VIP por el valor. ¿Cuántas boletas
para gradería se dejaron de vender por no haber existencia suficientes. Estas son las ventas perdidas. ¿Cuántas boletas para gradería? Entonces eso significaría las ventas perdidas, estas. Se dejaron de vender. B, ventas perdidas. Aquí voy a poner boletas de gradería, porque las ventas perdidas serían las ventas que contamos aquí. Listo. Y ahora viene la última pregunta que dice total de dinero recopilado. Bueno, total de dinero recopilado sería, aquí vamos a tener una variable que se llame total, que calculamos cada venta por su precio, es decir, la venta de palco por el valor de palco, por su valor de palco, que es 6 millones de pesos. Un poquito cara, ¿no? 6 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más la venta VIP por la cantidad, por el precio VIP de 250.000. 250.000 más lo que vendí por gradería, por el precio de gradería, que es 135.000 pesos. Okay. Entonces fíjense que aquí en total ya tengo el total de ventas. No necesito inicializar la variable esta porque ya la estoy haciendo aquí, no es necesario. Entonces las ventas totales, o sea, vamos a escribirlo tal cual, total dinero recopilado. Entonces yo hago aquí escribir total dinero recopilado es igual fue. Entonces aquí colocamos el valor total, que podría ser 0. Entonces aquí puedo poner pesos. Puede ser 0 pesos o puede ser lo que dé. Debe venderse por lo menos una boleta. Entonces, listo. Ahí tenemos ya el total de preguntas. Revisemos. Tengo las variables definidas. Vamos a ver. Fíjense que aquí tengo B palco. Ya veo que me falta una, que sería B gradería. Simplemente eso es una revisión. Fíjese que siempre se da. B gradería, le asigno 0. Veamos qué otra. B gradería más ceboleta. Ceboleta ya la tengo. Esto se lee, por lo tanto no necesito de. Esta es una, mírala aquí, no necesito de inicializarla. Ceboletas. Esta es la cantidad de boletas que compra la persona. Seguimos, también se lee, no necesita inicializarse. Switch pues está definido como 0 antes y termina en 1. Ok, tengo todas mis salidas. Dijimos que eran, vamos a ver si todas las salidas están. Dice cuántas boletas, esta está, cuánto dinero se recopiló, está, cuántas boletas debería se dieron de vender por no haber existencias suficientes. Esas fueron las ventas perdidas. De vender, aquí tenemos la venta de palco por 6 millones VIP por 250 más. O sea, tengo el total vendido, o sea que está listo ya para hacer la prueba de caja negra, o sea, hacer una prueba de datos. Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de prueba, pues escoger una buena prueba es escoger uno o dos casos buenos
que intenten que el algoritmo falle, ¿cierto? Entonces veamos cómo hacemos esa parte. Bien, para hacer la prueba de escritorio, pues aquí he diseñado fuera de grabación un caso de prueba, que es muy importante en estos algoritmos diseñar una prueba suficientemente genérica para que contemple algunos casos. Entonces aquí están los precios de las boletas, el número de boletas de palco que hay, número de boletas de palco, número de boletas VIP, número de boletas de gradería. O sea, cuando empezamos aquí a leer, lea el número de boletas de palco 10, lea el número de boletas VIP 15 y lea el número de boletas de gradería 20. Entonces esa base esos son los límites. Aquí vamos a tener las variables conforme se van contando, y aquí están las ventas perdidas de gradería. Todas estas variables están inicializadas en 0, entonces vamos a suponer que son esos valores en blanco. Y aquí tenemos las cédulas que van entrando, estos tres datos entre cédulas. Vamos a poner aquí una cédula básica sencilla de 1, 2, 3, 4, 5. El número de boletas es este que van entrando, y el tipo de boleta que van entrando, y si seguimos, y aquí decide parar en la venta. Ok, hay 11 boletas de palco, 13 boletas VIP y 24 boletas de gradería. O sea que quiere decir que se perdieron algunas boletas. Vamos a ver cómo quedaría el algoritmo. Entonces comenzamos por leer la primera, o sea, leer el primer registro, que sería este. Primer registro sería este. Y comienza. Si tipo boleta igual a P, tipo boleta igual a P, correcto. Entra. Si C boletas es menor o igual que N palco, o sea 2 es menor que 10, sí. Entra. B palco igual a B palco más C boleta, o sea más 2, o sea que llevo 2 boletas. Voy por aquí. No coge el si no, no coge el si no, sigue aquí, fin sí. Escribe, ¿desea continuar las ventas? Y el principio responde que sí. Entonces entra aquí y pregunta, si este igual a palco, pues no se cumple porque seguimos es igual así, da falso, y el B palco no es igual a N palco, o sea, no se cumple en ninguna de estas. Entonces sigue fin, mientras que sube, switch sigue siendo 0, con que entró, entre la cédula. Entonces vamos para la segunda. Entonces el tipo de boleta es VIP, entonces entra aquí. Si el tipo de boleta es P, no. Tipo de boleta es VIP, sí, entra. C boletas 3 es menor o igual que NVIP, NVIP es 15, sí, entra. NVIP más boleta, entonces 3 boletas me acaba de vender VIP. Voy aquí, si no, sale. Si no, sale. ¿Desea continuar? Sí. Sigue continuando. Sube. Entre cédula. Entre cédula. Vamos por la tercera. C boleta igual a 4. Y el tipo es P. O sea, si tipo de boleta es P, entra aquí. C boleta 4 es menor o igual que N palco. Ya vemos un error aquí. Ya ven el error, que cuando estamos vendiendo no estamos restando las boletas. O sea, no estamos restando, o sea, N palco sigue andando en 10 siendo que yo vendí 2. Entonces aquí cuando yo vendo palco, entonces aquí le digo que N palco cambia. N palco le asigno N palco, porque yo vendo tengo que restar.
Eso nos faltaba. Fíjense la importancia de la prueba. Uno se da cuenta de cosas que olvidó. Aquí les resto ceboletas. Ok. Lo mismo ocurre con cuando vendo VIP. También tengo que restar las VIP. O sea, NVIP es igual a NVIP. Lo mismo para cuando es gradería, tenemos que n gradería, tenemos que disminuirlo. N gradería. Sí, porque si no nunca iba a terminar por el algoritmo por ventas. N gradería, N gradería menos ceboletas. Entonces aquí lo que falta es que aquí vendí 2, entonces aquí me quedaban 8. Y si aquí vendí 3, entonces aquí me quedan 12. 9. Y entonces voy por ahí. Porque aquí vendí estaba en la cuarta. Entonces estaba en la cuarta que era P. O sea, entré aquí. Si tipo boleta es igual a P. Sí. Entonces B palco es igual a B palco más C boleta. En este caso pregunté 4 es menor o igual que 12. Sí, correcto. Entonces aquí B palco igual a B palco más C boletas. O sea, 4 6 boletas. Llevo en B palco. Voy por aquí, 4. Entonces le entro aquí a palco y salió aquí, si no, y salió aquí y desea continuar. Todos son sí y sube y leo otro registro que sería el quinto, otra P. ¿Es P? Sí. C boletas 5. Bueno, perdón, aquí vendí 4. Aquí vendí 4, entonces quedan 8 menos 4, 4. Quedan 4. Y porque he vendido, habían 10 y ahora llevo 6. 2P. Ahora vengo a la tercera, que es la 4. Cuarto registro de cédula. ¿Es P? Sí, o sea que entra aquí. Ceboleta es menor o igual que palco, o sea, 5 es menor o igual que 4. No hay suficientes boletas. Imprime, no hay suficientes boletas. Correcto. Y no hace más nada. Se sale y pregunta: ¿desea continuar? Sí. Correcto. Aquí no entra porque este switch es seguimos es sí, entonces aquí da falso. Y aquí ninguna de estas ha llegado, todas 3 no han llegado a su venta original, o sea, a su venta total. Entonces al fin sí, sube, lee el quinto registro, cédula número 5, vende graderías tipo G, entonces no entra ni en P, no entra ni en B, sino entra aquí. Es G, como efectivamente aquí aparece. Y entonces aquí pregunto si C boletas 5 es la primera venta de G, ¿no? 5 es menor o igual que 20, que es el límite, sí. Entonces gradería más 5. Entonces te acaba de vender 5 boletas de gradería. Se vuelve el si no porque no entra. ¿Desea continuar? Sí.
leemos el sexto registro, que es VIP, 5 boletas. La pregunta es VIP, ¿es P? No. ¿Es B? Sí. 5 es menor o igual que 12, sí. Entonces suma las boletas, lo que hay aquí, que es 3 más, ¿dónde está? 5. VIP 3 más el sexto, que es VIP 5, da 8. 8 y automáticamente resto 8, o sea, quedan 4. Y sale, desea seguir, sí, todos son sí, sube, leo otro registro que será el séptimo. El séptimo es G y pide 7 boletas. Entonces G entra aquí y pregunta si 7 es menor o igual que N gradería. Aquí, mire, aquí se me olvidó, N gradería debe estar en 15 porque vendí 5. Entonces 7 es menor o igual, 7 que está aquí, es menor o igual que 15, sí. Entra y vendo 7 boletas, o sea que aquí da 12 boletas van. Y aquí descuento 15 menos 7, 8. Ok. Entonces ahora leemos el octavo, que es la octava cédula, 5 boletas de gradería. Entonces aquí pregunto, entra aquí, pues no es esta, entra gradería. Pregunto que si el número de boletas 5 es menor o igual que N graderías, que es 8, ¿sí? Entonces acabo de vender 5 boletas y me quedan 3. Perdón, aquí acabo de vender 12 más 5, 17 boletas, pero me quedan 3 boletas aquí. Este es el octavo, 5 boletas. Noveno. El noveno es un VIP, cédula 9. Y entonces entra aquí. ¿Qué tipo de boleta es B? Entonces tenemos que la boleta, si la boleta es menor o igual, el C boleta, o sea 5, es menor o igual que 4. No. ¿Sí? Aquí queda, estoy aquí en 5. Estoy en la 5B, entonces entra aquí 5 es menor o igual que 4, no. No hay votos, no hay votantes suficientes. No hay votantes suficientes. Sale, pregunta que sí, si no, no. Entonces va a leer. Fíjate que no se vendió las 5 boletas de B porque nada más hay 4. O sea, no le vendieron las 4. Era lo que yo decía al principio, que no había mucha lógica, pero sí está la restricción. Entonces voy a leer el décimo registro. Este es el 11º registro. El décimo registro, leo el número de boletas de gradería 3 más, entonces no entra en P, no entra en B, entra en G. Entonces pregunta que si el número de boletas 3 es menor o igual que el número de graderías, sí es menor o igual. Entonces las vende. Entonces aquí da 20 boletas y acaban de vender, aquí te quedan en 0. Fíjense que aquí, al yo introducir esta variable restándole NBIP, NPalco, entonces las preguntas van aquí, acá detecto otra falla, porque no puedo preguntar por si son iguales porque esto está cambiando. Entonces más bien lo que tengo que preguntar es si el NPalco igual a 0, o sea, si yo cuando termino de vender es porque son 0. ¿Ok? Si cuando todo hace en 0 es que realmente termina.
Fíjense que eso uno se da cuenta cuando uno va probando. Fíjense que no evalué ese ciclo y me demoré más tiempo en detectarlo. O sea, la prueba de algoritmo debe ser exhaustiva, a veces uno no lo hace. Entonces quedaría la condición si el número de boletas de palco es 0, se acabaron, y las otras se acabaron, y la gradería se acabaron, o seguimos igual a no, el switch sale. Cuando no quiere seguir, el switch sale, o si se cumplen las tres condiciones de que se vendieron todas las boleterías. Entonces fíjense que acabo de corregir eso porque introduje algo nuevo aquí. Entonces estaba por el 10º registro, estamos por aquí, donde acaba de quitar de 17 y de 20 y quedó en 0. Aquí fue donde me di cuenta en la prueba que por eso es tan importante la prueba de escritorio y con unos buenos casos de prueba. Entonces ahora sube y tenemos el tipo, leemos un nuevo registro que es el 11, que sería 4 boletas. Entonces preguntamos si el tipo de boleta es igual a P. Esta boleta es G. Entonces no entra aquí, no entra aquí, sino entra en G. Aquí. Entonces pregunta que si el contador de boletas es menor que n gradería, es decir, si este valor del último 4 es menor o igual que n gradería. Pero sabemos que n gradería ya está en 0, por lo tanto ya quedaría de la siguiente manera: C boletas, que en este caso sería 4, porque es el caso 11, es menor o igual que n gradería vale 0, entonces no es igual de escribir no hay suficiente boletas, pero venta perdida la pone en venta perdida más C boletas, que C boleta es 4. Ok, sigue por aquí. Sube, aquí dice leemos, dice que no quiere seguir, escribir no. Entonces seguimos, se vuelve n, entonces entra aquí, no importa lo que valga, entra aquí porque es verdadero. Y switch igual a 1, sube el switch y da, mientras que switch igual a 0 queda bien, sale y ya vienen los resultados, que sería boletas del palco que se vendieron fue en B palco, o sea, se vendieron 6 boletas de palco, se vendieron 8 boletas de VIP y ganadería se vendieron todas las 20, porque el tipo se salió, el dueño del negocio se salió antes de que se terminaran las boletas. Entonces acá tenemos B palco, o sea 6 boletas, y se dejaron de vender N palco 4 menos B palco daría 4 menos 6 daría 10, o sea aquí hay un error porque N palco la cambié y no podía ser yo. Aquí la prueba detecta otro error, entonces acá arriba para arreglar eso, N palco, o sea, yo no puedo poner N palco aquí porque ya N palco está cambiando, precisamente está cambiando aquí. Entonces lo que podemos hacer aquí es un truco de una variable. N palco es la única que necesito, así que se guarde. Entonces una vez leo aquí, le puedo decir un N palco 1, le asigno un N palco. O sea, estoy guardando la variable porque va a ser cambiada, entonces tengo que guardar el contenido así, y esta N palco 1 es la que uso aquí, y ahí sí debe funcionar.
parte, la segunda pregunta, se recopiló por venta BIP por 2500, o sea, fueron 8 ventas BIP. Entonces lo que estamos multiplicando es 8 por por 250, como está aquí. Y se dejaron de vender B pérdida, 4 boletas se dejaron de perder, se dejaron de ganar. ¿Ok? El total de ventas sería B palco, o sea, esta por el valor de 6 millones más este por el valor de 250.000 más 20 por 135.000. Ese sería el total este. Y luego imprimimos el total en pesos. Listo, entonces como se puede ver, este sería la prueba de escritorio del algoritmo. En conclusión, es posible de que aquí haya algunas fallitas en las pruebas que hayamos tenido, pero creo que ha servido para ilustrar que cómo la prueba permite conseguir errores y modificar. Por lo tanto, es muy importante un buen caso de prueba cuando estén haciendo la solución de sus problemas, porque la prueba permite corregir el algoritmo. Entonces, si ustedes los invito a hacer una prueba más exhaustiva, a ver si detectan algún error en el algoritmo que yo no haya detectado aquí. Es posible que haya cometido por aquí algún error, pero esta prueba, aún con las, digamos, deficiencias de haber seguido el algoritmo estrictamente, que es una falla, debemos seguir estrictamente el algoritmo, no volarse nada, porque nos volamos instrucciones por aquí y detectamos el error muy tarde, etcétera, pero aún se detectaron y es posible que el algoritmo esté cerca de la solución final. Requiere una prueba más exhaustiva y de pronto corregir alguno, pero creo que está bastante cercano ya a la solución. Y para hacer este video no tan largo, este sería entonces la solución final. Entonces lo dejamos aquí, hagan la prueba más exhaustiva y corrigen las fallas que puedan encontrar. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.